Muy buenas chicos, bienvenidos a otro solucionario de las reales preguntas de ECOS, semana número 9. Soy el profesor Marco Espinosa y empecemos. Pregunta número 1. Al sistema circulatorio abierto también se le conoce como sistema circulatorio lagunar. En este sistema la sangre sale del corazón e irriga directamente a los órganos, para luego regresar por otras vías o mecanismos. Si en un artrópodo por alguna mutación no existiría el hemocele o los agujeros en su corazón neurogénico. ¿Qué consecuencia tendría dicha anomalía? Elija la alternativa correcta. Veamos lo siguiente. Acá tenemos un artrópodo que, como tú conoces, tiene un corazón con ostiones, pequeños agujeritos. De este corazón va a ser bombeada la sangre, que va a ser liberada en una cavidad llamada hemocele, para luego retornar al corazón por esos agujeros llamados ostiolos. Pero cuando es liberada en el hemocele, tenemos por característica algo súper importante. Va a bañar a diferentes tejidos, lo cual va a provocar, va a tener como objetivo el intercambio gaseoso en las células con la sangre. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera hemocele? La sangre no tendría dónde liberarse. Al no tener dónde liberarse, no va a haber ese intercambio gaseoso. Profe, y con lo que usted ha mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería casa. El intercambio gaseoso directo con los tejidos sería imposible, lo cual provocaría la muerte del artro. Pregunta número 2. Los anellos o gusanos segmentados disponen de un sistema circulatorio cerrado que sirve tanto para la distribución de oxígeno como de nutrientes. Tienen sangre que contiene hemoglobina u otras moléculas emparentadas, como la hemoritrina rosada o la clorocruorina verdosa. Según el tipo de sistema circulatorio de los anellos, indique la alternativa que contenga una de sus características. Tenemos que recordar en los anellos que tienen un sistema circulatorio cerrado. Profe, este sistema circulatorio cerrado va a tener también propia característica que va a tener ¿sí? Una bomba llamada corazón. Esta bomba va a permitir que la sangre fluya a presiones altas. Profe, ¿y por dónde va a fluir la sangre? Por los llamados vasos sanguíneos. Por estos vasos sanguíneos está fluyendo la sangre a una presión alta, gracias a la bomba que tenemos, el corazón. Además, va a ser un rápido transporte, va a ser rápido. Pero también tenemos que recordar, a diferencia de la circulación lagunar, la circulación cerrada, no tenemos una cavidad, no hay una cavidad, ¿sí? Hay un intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se da por los capilares. También algo importante, tenemos dos conceptos: la vasodilatación, que es el aumento del lumen, y la vasoconstricción, que es la disminución del lumen. El aumento del volumen, la disminución del lumen, que la sangre se transporte de manera rápida, va a posibilitar un mayor control en la distribución sanguínea, en la distribución de la sangre. Entonces, con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería D. La distribución controlada de la hemolinfia se da por dos procesos: la vasodilatación, aumento del lumen, y la vasoconstricción, disminución del lumen. Pregunta número 3. La circulación incompleta se refiere a los sistemas en los que la sangre arterial que viene oxigenada de los pulmones se mezcla con la sangre venosa que viene de otras partes del cuerpo. La mezcla es luego bombeada por el corazón hacia los tejidos y pulmones. Este tipo de sistema circulatorio es conocido como sistema circulatorio incompleto. ¿Cuál sería una de las posibles causas que origine esa mezcla de sangre? Veamos lo siguiente. Acá tenemos un corazón que tiene una característica súper importante. Tiene un solo ventrículo. Este solo ventrículo va a posibilitar que la sangre con CO2 y la sangre con oxígeno se mezclen, lo cual es característica fundamental de la circulación incompleta. Una de las causas de esta circulación incompleta es que exista un solo ventrículo. Profe, con lo que he mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería casa. Una sola cavidad ventricular, lo cual provocaría una mezcla sanguínea. La mezcla de la sangre oxigenada con la mezcla de la sangre hipoxigenada. Casa. Pregunta número 4. La sangre sale del corazón, llega a las branquias donde se oxigena, continúa hacia los tejidos
para descargar el oxígeno y una vez desoxigenada vuelve al corazón para iniciar un nuevo ciclo. Por lo tanto, durante un ciclo completo de sangre es impulsada por el corazón en una ocasión. A este sistema se le conoce como, veamos lo siguiente. Acá tenemos el sistema circulatorio de los peces, fundamental. ¿Por qué? Porque el texto hace referencia a ello. Veamos, el sistema circulatorio de los peces tenemos una circulación cerrada, que también es simple e completa. Entonces, importante, es cerrado, pero es simple. Profe, ¿qué significa que sea simple? Simple significa que pasa una sola vez por el corazón y completa que no hay una mezcla de sangre. Acá en el texto, ¿a qué nos hace referencia? A la circulación simple, ya que nos dicen que va a los branquias, ¿sí? Luego va a los tejidos al corazón, luego branquias, tejidos, corazón. Pasa una sola vez por el corazón, circulación simple. Pregunta número 5. Cuando hablamos de la circulación en los peces, podemos notar que está estrechamente ligada a la respiración, ya que los glóbulos rojos y la hemoglobina son los encargados de distribuir el oxígeno por todo el cuerpo. La sangre circula por un sistema circulatorio cerrado y el corazón está dividido en dos partes. Indica la alternativa que contenga una de sus características. En el sistema circulatorio de los peces tenemos algo importante. Tenemos una aurícula y un ventrículo. Como te mencioné en la pregunta anterior, es una circulación simple, ya que pasa una sola vez por el corazón, y completa, ya que no hay una mezcla sanguínea. ¿Sí? No hay una mezcla sanguínea. Entonces, ¿cuál sería una característica importante de esta circulación? Beso. ¿Por qué beso? Su corazón va a estar dividido en una aurícula y un ventrículo. Solamente tiene dos cavidades por donde pasa la sangre venosa, ¿sí? Por donde pasa la sangre sin oxígeno. Por donde pasa la sangre sin oxígeno. La clave sería beso. Pregunta número 6. El sistema circulatorio de los reptiles es un circuito vascular porque la sangre circula a través de los vasos sanguíneos. Cerrado porque la sangre no se escapa de estos vasos ni se libera en espacios interorgánicos como en los invertebrados. Es doble debido a que se divide en la circulación menor pulmonar y en la circulación mayor sistémica. Es incompleta porque es incompleta. Como yo también he mencionado, acá en la imagen tenemos que existe un solo ventrículo, lo cual va a haber una mezcla de sangre con oxígeno con sangre con CO2. Eso es una característica importante y fundamental de la circulación incompleta, la presencia de un tabique interventricular incompleto, es decir, no está separando, hay un solo ventrículo, lo cual va a provocar que suceda una mezcla sanguínea. Pregunta número 7. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos e incluyen formas tan conocidas como las almejas, machas, ostras, calamares, pulpos, babosas y gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Indica la característica relacionada a la circulación mostrada en la imagen. Nos estamos mostrando nosotros un calamar. Acá tenemos una circulación importante, ya que un corazón va a bombear sangre a los tejidos. Ese tejido va a hacer que la sangre vaya hacia dos corazones. Entonces, de un corazón bombeamos sangre hacia los tejidos. Ahí la sangre deja el oxígeno y recoge CO2. Esa sangre con CO2 va hacia dos corazones. Esos dos corazones va a posibilitar que llegue a las famosas branquias, donde la sangre se va a oxigenar, entrega CO2, recoge oxígeno, llega al tercer corazón y sigue el mismo proceso. Entonces, ¿qué de característico tiene esta circulación? Que va a presentar tres corazones, donde dos de ellos transporta sangre hipoxigenada. Profe, ¿en cuál transporta sangre hipoxigenada? En el 1 y el 2. ¿Todo claro? Pregunta número 8. Los humanos, como todos los mamíferos, disponen de un sistema circulatorio doble. La parte derecha del corazón impulsa la sangre por en oxígeno a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que se oxigene, circulación pulmonar, mientras que la parte izquierda del corazón distribuye la sangre oxigenada hasta los tejidos, circulación sistémica. Indica una característica de este tipo de circulación. Tenemos que recordar lo siguiente. Acá tenemos
la circulación en los mamíferos. En la circulación de los mamíferos tenemos 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Pero como la sangre va a salir bombeada por el corazón, va a salir a una alta presión. ¿Característico de qué? Característico de sistemas circulatorios cerrados y dobles. Va a salir con una alta presión, una gran presión. Entonces, con ello, la clave, ¿cuál sería? CAS. Las arterias soportan una presión sanguínea alta, ya que la bomba del corazón se contrae y expulsa la sangre. Pregunta número 9. El sistema circulatorio es abierto, a excepción de los cefalópodos. El corazón está tabicado y se divide principalmente en 3 capas, 2 aurículas y un ventrículo. Aunque el número de estas es muy variable. El corazón está recubierto por una fina tela que forma parte de la cavidad pericárdica. La hemolinfa transporta movimientos respiratorios del ventrículo a los espacios tisulares mediante los vasos. En los espacios tisulares va a ser recogida por otros vasos que van hacia las branquias, donde la sangre se oxigena para volver al corazón a través de la aurícula. Respecto a lo mencionado en el texto, marque la alternativa correcta. Nos piden la alternativa correcta. Veamos acá lo siguiente. Nosotros hemos visto este esquema. Sí, este esquema. Profe, ¿qué específico tiene este esquema? Lo siguiente. Tenemos el tercer corazón, que es un corazón branquial. Es un corazón branquial. Y los dos primeros que son corazones auxiliares. Ahora, importante lo siguiente. Por los corazones auxiliares va a pasar sangre con escasa cantidad de oxígeno. Escasa cantidad de oxígeno. Y por el corazón branquial va a pasar la sangre con oxígeno. Entonces veamos. La excepción que son los cefalópodos solamente poseen 2 cámaras, una aurícula y un ventrículo. Tenemos que recordar que hay 3 corazones. Y en el texto menciona que en el corazón 3. En el corazón branquial hay 3 cámaras. Lo cual estaría descartado. B. La sangre que ingresa y sale del corazón del molusco posee escasa cantidad de oxígeno. Profesor, esa sería la clave exacta, ya que tenemos en 2 corazones que pasa sangre con escasa cantidad de oxígeno que se dirige hacia dónde? Hacia las branquias. Por el tercer corazón pasa sangre con oxígeno que se dirige hacia los tejidos. Clave, besito. Pregunta número 10. Parte del suelo se encuentra constituido por raíces de las plantas y restos de organismos vegetales en descomposición. Sobre el suelo se desarrolla el manto vegetal, que a su vez protege al suelo de la erosión. Para su nutrición, las plantas verdes toman a través de sus raíces los minerales disueltos en el agua del suelo y a través de sus hojas obtienen dióxido de carbono de la atmósfera. Estos componentes son transformados en alimentos para la planta gracias al proceso de fotosíntesis, en el que interviene la clorofila presente en las hojas. De acuerdo a la imagen y lo mencionado, indica la alternativa correcta respecto al ingreso de agua y solutos. Como están hablando del ingreso de agua y solutos, no están hablando de qué, del transporte por dónde, por el llamado xilema. Y sobre todo por la función de los pelos absorbentes. Veamos lo siguiente. Tenemos acá la explicación del ascenso, ¿sí? Del ascenso por el transporte de xilema. ¿Sí? Primero se va a dar la famosa evapotranspiración. La evapotranspiración va a permitir que el agua ascienda. El agua con los sales minerales asciende. Eso gracias a la transpiración-cohesión. Transpiración-cohesión. Pero, además están preguntando sobre qué. Sobre los famosos pelos absorbentes, importantes para el transporte en qué. El transporte en xilema. Tenemos 2 vías, simplasto y apoplasto. ¿Sí? Vías simplasto y vías apoplasto. La vía simplasto, como estamos viendo, y la apoplasto va a llegar a dónde? Al xilema. Ahora, ellos van a pasar por la famosa endodermis. Y en la endodermis vamos a encontrar la ya famosa banda de Caspar. ¿Sí? Bandas de Caspar. Entonces, profe, con lo que nos ha mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave no es nada más, nada menos
que dedo. La evasión de las bandas de Caspari se logra ingresando previamente a las células endodérmicas vivas. Profe, ¿por qué? Sencillo, porque las bandas de Caspari se encuentran dentro de la endodermis. Dentro de la endodermis. Sencillo, ¿sí? Profe, entonces, ¿cuál sería la clave? D. Profe, y además, las bandas de Caspari permiten solo la vía del apoplasto se puede ingresar a las células endodérmicas muertas, puedan llegar a la médula, solo la vía apoplasto no, la vía apoplasto y la vía simplasto. B. Los iones que ingresan lo hacen generalmente por transporte activo, al igual que el agua que está atravesado la corteza. ¿El agua transporte activo? No, el agua es por osmosis. C. El agua ingresa primero en las células endodérmicas muertas por la vía llamada simplasto. Debe recordar que la vía simplasto y la vía apoplasto llegan a la endodermis para finalmente llegar al xilema. Entonces, con esto sería la clave D. ¿Por qué? Porque la banda de Caspari se encuentra en la endodermis. Pregunta número 2. El agua se pierde constantemente por la transpiración en las hojas. Cuando una molécula de agua se pierde, otra es arrastrada por el proceso de cohesión y adhesión. La transpiración, que utiliza la acción capilar y la tensión superficial inherente del agua, constituye el principal mecanismo de movimiento del agua en las plantas. La transpiración de las hojas crea tensión en las células del mesófilo. A causa de esta tensión, el agua resulta literalmente tirada desde las raíces hasta las hojas, ayudada por la cohesión y la adhesión. Este mecanismo de flujo de agua funciona por el potencial hídrico y las reglas de la simple difusión. Respecto a lo mencionado, indique la alternativa correcta respecto al ascenso del agua. De nuevo, otra pregunta de transporte por xilema. Tenemos que recordar lo siguiente. El agua asciende gracias ¿a qué? Gracias a una teoría muy importante, transpiración, cohesión. Pero como nos están hablando de la evapotranspiración que se da en las hojas, eso va a posibilitar que en las hojas se dé una demanda de agua. Si esta demanda de agua va a ser suplida por la teoría de transpiración, cohesión, que va a permitir que el agua ascienda. Pero el agua no asciende sola, asciende el agua con las sales y minerales. A eso se llama la famosa savia bruta. Entonces, con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería dedo. La energía solar posibilita la transpiración estomática, ¿sí? La transpiración, la evapotranspiración, proceso fundamental para el ascenso de la savia bruta, ya que se va a generar una demanda de agua. Bueno chicos, con esto terminamos